Hola amigos de YouTube, sean bienvenidos a su canal de código, nodos y VFX. Yo soy Andrés, desarrollador de videojuegos indie, y bienvenidos a un nuevo video en el canal en el cual vamos a analizar algunas de las tecnologías de desarrollo de videojuegos que tenemos en el mercado, también incluyendo en este caso librerías. Vamos a analizar sus pros y sus contras y ver si nos conviene poder darle una oportunidad a alguna de estas tecnologías que vamos a mostrar en este video. Cabe recalcar que es en base a mi experiencia, lo que yo he podido probar de todas esas tecnologías. Hay algunas que las he podido probar muchísimo. Actualmente incluso uso una de estas para el desarrollo de mis propios juegos, y otras que no las he probado mucho por la cuestión de que no me han terminado de convencer, pero yo vamos a ver en base a cómo vayamos avanzando en el video cuál de esas tecnologías se trata, pero eso no quiere decir que no sea una tecnología que te vaya a beneficiar a ti. Entonces, este video está más orientado para todas aquellas personas que quieran adentrarse al desarrollo de videojuegos y no sepan por dónde empezar, en este caso para brindarles algo de luz sobre qué tecnologías pueden comenzar en este caso a utilizar, e incluso este video también les puede servir de ayuda, en este caso a todas aquellas personas que quieran conocer alguna tecnología diferente, darles una oportunidad y ver qué pueden aprender de estas, en este caso para aumentar sus conocimientos o incluso también aumentar su abanico de posibilidades laborales. Así que esa es la idea detrás de este video en sí, y vamos a empezar en este caso el que es para mí mi herramienta favorita, y de hecho es la herramienta que uso actualmente en el desarrollo de mis juegos. Ya estamos hablando en este caso del motor de CryEngine, uno de los motores más potentes del mercado desde hace mucho tiempo, a pesar de que hoy en día no es quizás el motor más potente. Ya vamos a ver otras opciones que sobrepasan en este caso a CryEngine, pero siempre ha estado ahí como una de esas alternativas potentes. Es un motor 3D, o sea, está orientado al trabajo en 3D. Si bien es cierto, se puede llegar a trabajar 2D, pero es simulado, en este caso a través de cámaras ortográficas y teniendo planos apuntando siempre a la cámara o tipo billboards en este caso. Entonces, como digo, es un motor 3D, está más pensado para todo ese tipo de cosas. Está pensado para el rendimiento, eso quiere decir que intenta aprovechar la máquina, o sea, el hardware donde se va a ejecutar lo más posible. No depende de ninguna máquina virtual, eso es bastante importante de enfatizar, ya que muchos motores utilizan máquinas virtuales para su ejecución. En el caso de CryEngine no depende de nada de esas cosas. Por lo tanto, podríamos decir que se ejecuta de forma nativa en la computadora sin depender de programas externos. Dentro de CryEngine nosotros podemos programar nuestros videojuegos utilizando principalmente C++. De hecho, es el lenguaje de programación recomendado para poder programar nuestros videojuegos, pero también tenemos la opción en este caso de C#, pero el problema de C# es que no está completamente implementado y hay algunas partes donde sencillamente no funciona. Entonces no es una recomendación, o no es viable, mejor dicho, poder crear nuestros proyectos utilizando C#. No sé si Crytek en este caso pues va a expandir y va en este caso pues terminar de implementar la librería de C#. Es algo que se desconoce. También posee dos lenguajes, en este caso de scripting y que a su vez son visuales, que es Flowgraph, pero Flowgraph está más pensado para el script de cuestiones dentro del mapa o dentro de un nivel, a pesar que tengo entendido que Flowgraph va a ser deprecado ya en la siguiente versión, o sea, ya no se planea usar Flowgraph en este caso. Y también tenemos Schematic, que en este caso es como ver blueprints, para los que conozcan Unreal, igual ya vamos a ver Unreal Engine ya mismo, pero es un lenguaje visual pensado para el scripting, pero a diferencia de los blueprints de Unreal, no están pensados para reemplazar C++. De hecho, están pensados para trabajar en conjunto con C++ y sacar pues la mayor cantidad de rendimiento posible sin afectar en este caso a la partida o al juego en sí. Su principal problema, uno de los principales inconvenientes que este caso tiene CryEngine, es que es un motor muy complejo de usar. Es muy difícil de usar. De hecho, cuando yo empecé con CryEngine me costó un montón, y de hecho aún me sigue costando en algunas partes. Algo bastante importante en el caso de CryEngine es que necesitas tener un buen conocimiento de C++ y también principalmente tener un buen conocimiento de matemáticas, ya que las matemáticas aquí se usan muchísimo, álgebra lineal principalmente. Tienes que saber tratar con vectores, con cuaterniones, con matrices, con todo ese tipo de cosas. Es indispensable conocer o por lo menos tener una ligera idea de cómo usar estas características matemáticas en sí. Ese está entre sus principales inconvenientes. Otro de sus inconvenientes es el hecho de que
No dispone de una librería de asset amplia. De hecho, tiene una que se llama aquí Asset Database, que podemos decir que es una librería de asset, que son gratuitos. Todos los assets que se encuentran en esa librería son completamente gratuitos para usarlos dentro de CryEngine. El problema es que no hay más assets de pago. No se planea, o hasta donde conozco, no se planea de que se puedan vender assets dentro de esa librería, sino que más bien eso sirva para la comunidad, en este caso para la comunidad, vaya alimentando esa librería de assets para que pueda beneficiar pues a todos los que se encuentran desarrollando dentro de CryEngine, lo cual es una buena idea, pero es algo que tomará mucho tiempo. Entonces, no dispone de un marketplace en el caso de assets. Si necesitas assets, pues vas a tener que buscarlos en otra parte. Ese es, hasta cierto punto, es una limitante muy grande. Otra de las limitantes grandes que tiene CryEngine es no hay una comunidad muy grande. Todo tipo de dudas tienes que resolverlas a través de Discord o a través de los tutoriales oficiales dentro de CryEngine, o en base a tu curiosidad, cuántas cosas vayas descubriendo. Por ejemplo, también puedes descargarte el código fuente y revisar, en este caso, el código fuente, o crear una compilación por tu cuenta sobre, en este caso, sobre el motor de CryEngine, y así poder aprender. Entonces, el tema de la comunidad es muy poca. Como CryEngine sufrió hace varios años atrás, tuvo una época muy oscura donde prácticamente casi desaparece el motor. Pudieron levantarse y actualmente están haciendo un buen trabajo. Están desarrollando, hasta donde sé, Crysis 4, y se espera que una vez que salga el Crysis 4 salga ya la nueva versión de CryEngine, que en este caso vendría a ser CryEngine 6, donde se verá todo lo nuevo que se implementó en Crysis 4 de forma pública, en este caso para todos los desarrolladores, pero todavía no existen noticias sobre eso, solamente son sospechas que existen en la comunidad en sí. Una cosa importante con CryEngine es que no es un motor gratuito, es de pago hasta cierto punto si sobrepasas un umbral. En este caso, si sobrepasas los $100.000 en venta, o sea, a partir de los $100.001, Crytek te va a cobrar el 5% por cada juego vendido, similar a la licencia que utilizan muchos motores actualmente. Entonces eso es bastante importante. CryEngine en sí no es gratuito. Si jamás superas esos $100.000, podrías considerar que estás usando el motor de forma gratuita, pero como digo, no es un motor gratuito. Ahora, para mí es muy potente. Como digo, yo lo seleccioné para la creación de mis juegos, en el cual me siento bastante contento, ya que estoy aprendiendo muchas cosas, ya que no es muy limitante en sobre cómo escribes el código. Utiliza un C++ más estándar, y de hecho, a partir de la comunidad de programadores de C++ han alabado mucho la forma de trabajar dentro de CryEngine, porque como digo, es un C++ más estándar y utiliza muchas características también de C++ moderno. O sea, es una librería que se va actualizando constantemente. Entonces, esto es CryEngine. Para mí es mi motor favorito. Crytek ha sido una empresa que ha tenido sus problemas en el pasado, de hecho, más que nada con sus empleados, pero fue hace muchos años atrás. Ellos sufrieron mucho por el tema de la piratería. Por eso digo, llegó un punto en que Crytek prácticamente casi desaparece. Incluso vendieron la librería a Amazon, que él después lo transformó en Lumberyard. Ya después vamos a revisar todo eso de ahí, lo cual les permitió conseguir ingresos y comenzar a financiar otros proyectos, y a tal punto Han es el proyecto que prácticamente mantiene a flote a Crytek, y es lo que permite desarrollar Crysis en sí. Entonces, para mí es mi opción favorita, yo la recomiendo bastante. Eso sí, como digo, es un motor muy difícil de aprender, su curva de aprendizaje es demasiados picos, es muy complejo de aprender. Pero una vez que le agarras la onda, sabes cómo trabajar, te vas a dar cuenta de todas las ventajas que te da como motor y todas las cosas que vas a poder hacer. Así que CryEngine es por lo menos mi primera recomendación dentro de dentro de este video, y como una herramienta de desarrollo de videojuegos. Vamos a la siguiente herramienta que recomiendo en este caso, y su nombre es Unigine Engine. En este caso, Unigine Real-Time 3D Engine. Unigine Engine, que se encuentra actualmente en su versión 2.17. Para mí, con Unreal Engine son los dos motores más potentes que tenemos en el mercado, y por lo menos a los que podemos acceder de forma bastante sencilla. Al igual que CryEngine no es un motor gratuito, o sea, es un motor en este caso de pago, que también tiene en este caso el mismo umbral de los $100.000. O sea, una vez que tú pases los $100.000 vas a tener que comprar una licencia que te permite, en este caso, pues
poder financiar otro tipo de proyectos. Entonces, esa es principalmente la licencia en este caso de Unity. Para poder trabajar en este motor, podemos hacerlo, en el caso de la programación, es a través del lenguaje de programación de C++, un lenguaje interno llamado Unigine Script, que está basado en C, y también el lenguaje de programación de C#, que prácticamente es el que más se recomienda usar para poder trabajar en este caso dentro de Unigine. Al igual que CryEngine, este es un motor 3D, está orientado al trabajo en 3D. También se puede simular el 2D bajo las mismas características, cámaras ortográficas y con planos que miren hacia la cámara, pero es un motor 3D. Es muy potente, como digo, es una de las motores gráficos más potentes que tenemos en la actualidad. Posee incluso en la versión 2.17 posee muchas características que posee actualmente Unreal 5. De hecho, las han incorporado tranquilamente dentro de este motor. Bueno, en base a sus investigaciones, en base a todo lo que ellos han hecho. Es increíble, la verdad. Es un motor que recomiendo un montón. Sus contras, en este caso, una cosa también es bastante importante que no lo mencioné de CryEngine, ambas herramientas son muy livianas, son bastante livianas de trabajar, incluso de instalar. De hecho, tanto CryEngine como Unigine, ambos, cada uno pues no ocupa más de 2 gigas, o sea, no llegan ni siquiera a los 2 gigas, son súper livianos por el hecho de que no disponen de demasiadas herramientas. Técnicamente lo que son es el motor de render con el motor de física. El resto de cosas ya te toca hacerlo con otros programas profesionales, la música con FMOV o WWise, las texturas con Photoshop, los modelados con Maya, Blender o el que sea, Houdini, el que sea, tienes que hacerlo en otros programas, o sea, si bien es cierto, tienen herramientas de modelado internas, pero no son bastante básicas. O sea, ya el trabajo de modelado más pesado ya es para los engines ya tradicionales de trabajo en 3D. Entonces, al no contener tantas cosas, pues son bastante livianos al momento de trabajar. Entonces, eso podemos poner entre los pros, en este caso, de ambas tecnologías de Unity, tanto de Unigine como de CryEngine. Son bastante livianos de trabajar en este caso. Ahora, en parte de sus contras, tanto Unigine como CryEngine poseen contras bastante similares. En este caso, el tema de los assets del database, si bien es cierto, dentro de Unigine se está incorporando un asset store, pero todavía está muy pelado de contenido. Hay algunos gratuitos que en este caso proporciona la desarrolladora, pero se espera que la comunidad pues vaya alimentando poco a poco ese asset store. Eso está entre sus principales inconvenientes. Otro inconveniente en este caso también es su comunidad, es muy pequeña, hay muy pocos tutoriales, hay muy pocos tutoriales, cursos o libros enfocados a estas tecnologías. Se espera que con el tiempo pues se vayan aumentando cada vez más. Uno de sus puntos positivos, y yo creo que de todas las tecnologías que vamos a hablar aquí, este programa es el que mejor documentación tiene. Todo lo que yo he aprendido a hacer de Unigine lo he aprendido a través de su documentación. Es súper sencilla de seguir, está muy bien estructurada, es prácticamente una de las mejores documentaciones que he visto en años. Entonces eso es un punto bastante fuerte de esta tecnología de Unigine. Ahora, otro de los inconvenientes que tiene es el hecho de que posee muy pocas herramientas orientadas al desarrollo de videojuegos. Unigine es un programa de uso general, o sea, para crear se lo utiliza mucho en la industria de las simulaciones, de la ingeniería, o sea, en muchas partes se utiliza este motor. De hecho, no es tan moderno, tiene varios años en el mercado, pero siempre se lo usó más en esos mercados. Recién, hace poco es que se lo comienza a usar ya para el desarrollo de videojuegos en sí. Y es una opción bastante recomendada, pero como digo, carece de herramientas. De hecho, no tiene una herramienta que permita generar animaciones o combinar animaciones directamente en el editor. Eso es algo que tienes que hacerlo en código fuente. Entonces, si no te molesta ese tipo de cosas, si quieres aprender sobre todo ese tipo de cosas, pues Unigine es una muy buena alternativa a todo eso. Entonces, Unigine es mi segunda recomendación sobre herramientas que podemos usar para desarrollo de videojuegos en sí. Entonces, vamos a revisar en este caso la tercera herramienta y ahorita vamos a ver quizás la herramienta más recomendada de los últimos tiempos y es Unreal Engine 5. En este caso, el motor de 3D más potente que tenemos en la actualidad, por lo menos de los que nosotros podemos acceder de forma sencilla.
Unreal Engine es súper potente, es un motor, creo, como digo, es el motor, y en lo personal es el motor de juegos más potentes que tenemos en la actualidad. También es orientado al trabajo 3D. Como digo, si queremos trabajar en 2D, pues va a ser simulado, no tiene un motor 2D nativo, por lo tanto tenemos que usar cámaras ortográficas y tenemos que usar, pues en este caso, planos que estén mirando a la cámara, o sea, tenemos que simular el trabajo 2D. Pero si queremos trabajar en 3D, esta es una de las mejores alternativas que tenemos. Es de un excelente rendimiento, a pesar de que se ejecuta a través de una máquina virtual. Todos los juegos de Unreal se ejecutan a través de una máquina virtual y es lo que permite que los juegos que nosotros desarrollemos en Unreal podamos prácticamente portearlos a cualquier consola sin muchos inconvenientes. Es por esa máquina virtual que existe en Unreal que se ha hecho un excelente trabajo. No consume muy poco, no sé cómo lo habrán hecho, la verdad, pero esto es bastante importante de tenerlo claro. Para poder trabajar el tema de la programación, podemos hacerlo a través de C++, que es la opción que yo más recomiendo. Y la otra opción que tenemos es a través del lenguaje visual de Blueprints, que técnicamente es una extensión de C++, pero tiene muchos inconvenientes que principalmente es en cuestiones de rendimiento. El trabajo excesivo de Blueprints puede cargarse el rendimiento de tu juego y de otros problemas potenciales como, por ejemplo, es jodido organizar bien un proyecto a largo plazo a través de Blueprints. En este caso es muy difícil controlar cómo se usan algunas cuestiones dentro de los Blueprints, lo cual en proyectos grandes puede significar un problema enorme si no tienes un control de cómo se usan los diferentes elementos dentro de un juego. Así que Blueprint no permite ese control o es muy complejo poder dar un control bueno. En ese caso C++ pues brinda mejores características para todo ese tipo de cosas. Una también de las ventajas de Unreal Engine es que posee muchas herramientas. De hecho, Unreal Engine en la actualidad está pensado para que tú casi no tengas la necesidad de salir del motor. De hecho, se están incorporando muchas herramientas. En la versión actual, que es la 5.3, tenemos un motor para trabajar dentro riggings para personajes, incluido el skinning y todo ese tipo de cosas. O sea, está pensado para que no tengas la necesidad de salir, lo cual puede ser muy positivo para estudios pequeños o personas con muy poco presupuesto, pero para los estudios grandes como que me da completamente igual que tenga eso, si al final de cuentas ellos ya tienen sus licencias de Maya o de Houdini o trabajan específicamente en Blender para todo ese tipo de cosas. Entonces es una característica, puede venir bien, principalmente como digo, para estudios pequeños. Pero el tener todas esas herramientas trae un problema muy grande en Unreal y es su peso. Unreal ocupa una barbaridad de espacio. Necesitas un disco con una buena cantidad de espacio porque mínimo el motor se te va a comer 40 gigas solamente en la instalación. Si lo instalas con pocas cosas, probablemente podrás reducirlo a unos 15 o 20 gigas, pero prácticamente solo instalas el motor con el source code y el resto de cosas no las instalas. Pero si ya necesitas trabajar a otras cosas específicas, pues vas a tener que instalar todas esas cosas. Por lo tanto, mínimo el motor se te va a comer 40 gigas de disco. Otra cosa, el motor es muy pesado de manejar, necesitas un hardware relativamente moderno para poder correr el motor, necesitas mínimo 16 GB de RAM, con 8 te vas a comer todo el disco, la memoria no te va a alcanzar, así que es muy pesado, es muy potente. Pues, esa potencia pues significa en este caso pues recursos para tu máquina. Ahora, otra de sus ventajas, de sus grandes ventajas, a diferencia de los dos motores que vimos anteriormente, es un marketplace. En este caso, el marketplace de Unreal es increíble. Ay, no, esto no quería. Esto no quería. En este caso, marketplace, browser, aquí no te quería entrar. En este caso, pues, dentro del marketplace tenemos un montonazo de assets creados, en este caso por la comunidad, desde plugins, modelados, sonidos, animaciones, todo lo que te puedas imaginar vas a encontrar dentro de este marketplace. Es bastante, tiene muchísimo producto. Incluso Epic Games, todos los martes el primer martes de cada mes, ellos liberan un grupo de assets a través de Free for the Month o Permanently Free Collection, que en este caso van añadiendo cada vez más y más. Entonces tienes un montonazo de assets gratuitos y ya esos assets gratuitos pues no te bastan, pues ya puedes buscar en toda la tienda. Pero si ya tu proyecto necesita assets muy específicos porque estás cuidando la personalidad de tu juego, pues ya el marketplace no te va a servir de nada, pero ella no nada tiene que ver en este caso Unreal Engine.
Entonces, este es un gran punto a favor. Tienes muchos assets si eres un estudio o eres un desarrollador independiente con poco presupuesto. El marketplace va a ser una ayuda enorme, enorme, enorme. Así que esto es de los puntos a favor que tiene Unreal Engine, que yo creo que es uno de los más importantes que tiene. Ahora, la contra principalmente, bueno, es bastante pesado, todo ese tipo de cosas. Necesitas un buen espacio en disco, necesitas una máquina competente para poder moverlo. Y otro de sus problemas principales, bueno, ya es una cuestión personal, ya es en el hecho de la compañía que está detrás de Unreal Engine, que en este caso es Epic Games. Epic Games no es de las compañías más buenas que existe del mercado. De hecho, Epic Games se ha visto envuelto en muchas polémicas por algunas de sus políticas, a veces sus obsesiones con ciertas cosas. Por ejemplo, la obsesión que tuvo de destruir Steam, que hasta ahorita lo ha podido hacer y no lo va a lograr nunca. O la polémica que tuvo con Apple, que si bien es cierto hicieron que bajen las tasas, creo que Apple hizo que Apple baje las tasas en este caso, pero aparte a ellos les tocó indemnizar, Epic Games le tocó indemnizar a Apple por toda la polémica que se armó de todo eso. Entonces Epic Games no es la mejor empresa y es una empresa de la cual en cualquier momento va a meterme la doblada y hasta el fondo, como lo hizo la empresa que vamos a ver en el siguiente tecnología. Entonces no es una empresa de la cual yo confié mucho, así que esto es algo personal. No me gusta la forma en que Epic Games maneja las cosas, así que es una cuestión personal, pero si no te importan nada de esas cosas, Unreal Engine puede ser una excelente alternativa. Vamos a la siguiente tecnología, en este caso para desarrollo, y ahorita va a ser el nombre más polémico que tenemos en la actualidad. Y estoy refiriendo a Unity Engine. A pesar de todos los problemas que está teniendo Unity en la actualidad, no deja de ser una de las mejores alternativas para iniciarte o incluso para la gestión de tus proyectos o juegos que tú pienses lanzar. Si bien es cierto, como digo, ha metido unas polémicas que la comunidad ya dejó de confiar en ellos. De hecho, el nombre de Unity Technologies con el pasar de los tiempos pues se ha ido manchando y cada vez se va manchando más. La comunidad ya perdió confianza entera, en este caso, en la desarrolladora. Entonces, son problemas que le van a pasar factura con el tiempo a Unity. Probablemente no ahora, probablemente le va a pasar factura a partir de unos 2 o 3 años más adelante. De todas formas, es una empresa que cuando ellos vean que la gente ya se les comenzó a ir o se les está yendo en masa, pues van a cambiar los planes para que la gente se venga o por lo menos atraer a nuevas personas. Pero como digo, a pesar de todos estos inconvenientes, Unity no deja de ser una excelente alternativa. De hecho, es una de las mejores alternativas que tenemos. Ahora, al igual que en Unreal, en este caso, posee un marketplace para asset enorme, donde de hecho creo que es 10 veces más grande o por lo menos el doble de grande. Lo exageré, 10 veces más grande en este caso, por lo menos el doble de grande de lo que posee el marketplace de Epic Games, donde podrás encontrar lo mismo: plugins, sonidos, modelados, animaciones. O sea, puedes encontrar todo lo que te imaginas dentro del marketplace de ellos. Los precios dentro de ese marketplace me parecen mucho más asequibles que los del marketplace de Unreal. De hecho, algunos assets que yo alguna vez investigué con Unreal eran más baratos en el marketplace de Unity. Entonces el motor es muy bueno y a diferencia, por ejemplo, de Unreal, Unity sí posee un motor 2D nativo. Eso quiere decir que vas a poder trabajar tus juegos 2D como en verdad se tendría que trabajar, no simulado. Unity posee un motor tanto 2D como 3D, ambos de excelente calidad. Unity es prácticamente de las mejores alternativas que tenemos. Si cambian el modelo de negocio y son un poco más justos o son mucho más justos para los desarrolladores, no duden que Unity puede ser esa excelente alternativa, pero obviamente siempre mirándolos de reojo de que no te la vayan a querer meter nuevamente. Entonces eso es importante. Entonces Unity también lo recomiendo mucho. Unity no es un motor que yo haya usado mucho, lo he usado muy poco. Si bien es cierto, para mí es de las mejores alternativas que tienes, pero no me termina de convencer, por lo tanto es por ese motivo que no lo he usado demasiado. Entonces Unity, en este caso, entra las herramientas, en este caso, que se pueden recomendar o que recomiendo en este caso. Perfecto. Ahora, vamos a revisar un motor, se llama Hazel Engine.
que no es muy común. De hecho, recién está por salir. Creo que ya existen betas, algunas betas. Este lo he usado muy poco. Existe una versión gratuita que solamente se puede trabajar en 2D, pero la versión ya de paga puedes trabajar tanto en 2D como en 3D. Este motor, el Hazel Engine, está desarrollado por un youtuber llamado The Cherno. Él fue un ex empleado, en este caso de Electronic Arts, y específicamente él trabajó en la parte del engine, o sea, trabajó prácticamente en Bifrost, por lo tanto es alguien que tiene muchos conocimientos sobre el tema de desarrollo de engine. Entonces él trabajó en la gestión de Bifrost, y por lo tanto cuando él renunció se hizo youtuber y también pues quiso crear su propio motor. He usado la versión 2D de este motor y me parece muy bueno, muy bueno. Y de pronto sí tome en cuenta ya cuando salga de forma oficial, poder en este caso pues pagar por el motor para tener ya en este caso la oportunidad de también desarrollar tanto en 3D. Creo que para poder obtener en este caso el motor ya la versión final, eso se lo hace a través de Patreon. Creo que tienes que pagar ¿cómo que se llama? Un valor específico en este caso para poder acceder al código fuente y tú compilarlo en este caso para poder tener ya el motor final para trabajar en este caso. Hasta donde me acuerdo, este motor trabajaba con C#, utiliza C# como lenguaje de scripting, pero creo que también puedes programar en C++. Y si no mal lo recuerdo, el creador dijo que iba a crear una versión o estaba trabajando en una versión para poder usar el lenguaje de Lua como también lenguaje de scripting dentro del motor de Hazel. Así que esta es una opción bastante interesante que recomiendo que le presten atención. Entonces Hazel es otra de las alternativas que podría recomendar en este caso. Ahora, otro motor, ahora vamos con prácticamente ya los motores gratuitos. Y uno de los motores gratuitos que también puedo recomendar, que lo usé un tiempo y me pareció muy bueno, es el motor de Stripe. Pero este no. Stripe Game Engine. Este de acá es. El motor de Stripe. Dentro de Stripe nosotros podemos trabajar principalmente con C#. Está pensado para programar en C#. Podemos obtener su código en este caso de GitHub. El motor es gratuito. Nosotros podemos descargarlo, hacer los juegos que nosotros queramos sin tener que pagar absolutamente nada. O incluso también podemos cargar el código fuente, modificarlo a nuestro antojo. O sea, podemos en realidad hacer lo que nosotros queramos con este motor. Este también es un motor, en este caso 2D y 3D, 2D nativo y 3D nativo, o sea, podemos hacer cualquier tipo de juego 2D o 3D. Es bastante bueno, tiene una potencia relativamente buena y es un motor que en este caso pues me ha llamado mucho la atención desde su salida. Anteriormente tenía otro nombre, no me recuerdo la verdad cuál era el nombre que tenía anteriormente, pero sí le había puesto un ojo en esa época. Después cambió su nombre Stripe, lo comencé a seguir, lo comencé a usar un tiempo y me pareció un motor bastante interesante. Lo recomiendo bastante, es un motor como digo gratuito. Otra de las opciones que tenemos gratuitas, y yo creo que es la que todo el mundo o gran parte de la gente pues va a tomar en cuenta a partir de estos días, es Godot Engine. En lo personal, no me gusta Godot, lo he usado muy poco y no me convence de su forma de trabajar, pero eso no quita de que es un motor muy bueno. Hay mucha gente que tiene mucha fe en este proyecto, aunque también hay un grupo de gente que en este caso pues indica que el motor pues no es bueno, tiene muchos bugs, tiene muchos problemas, se demoran a veces mucho en corregir algunas de esos fallos. Varias cosas en sí. Si bien es cierto, Godot ya está gestionado por una fundación que probablemente va a tomar más en cuenta todo ese tipo de cosas de bugs, corrección de bugs, trato con la comunidad y todo ese tipo de cosas. Pero no sé, hay mucha gente detractora de este motor, hay mucha gente fanática de este motor y a su vez ese fanatismo y ese detractorismo es muy negativo principalmente para la comunidad. Personalmente no me agrada a mí la comunidad de desarrollo en Godot. Hay gente muy tóxica dentro de este motor. También hay gente increíble. Pero en términos generales no he tenido buenas experiencias con la comunidad de este motor. Y principalmente una amiga tuvo prácticamente pelea enorme con un creador de contenido de Godot Engine. Que para él Godot Engine es la panacea y que el resto vale verga. O sea,
ese tipo de cosas. Así que de paso que esta amiga es peleona, así que tuvo un encontrón con esa gente y con mucha gente que obviamente apoya a ese creador de contenido. Entonces, a pesar que bueno, Godot Engine es muy bueno, sí creo que vaya a convertirse en un en una buena alternativa en el futuro. Quizás actualmente no lo es tanto, pero en el futuro se espera que lo sea. Sobre el tema del Asset Store desconozco sobre el hecho del asset de Godot, pero posee, hasta donde medio estuve revisando, posee muchas herramientas internas para mejorar en este caso la experiencia de desarrollo dentro de Godot, pero obviamente nada como la Asset Store de Unity o como la Asset Store de Unreal. Si comienzan a trabajar sobre ese tema del Asset Store, sobre cómo brindar facilidades, en este caso los estudios con respecto a Asset, porque uno de los principales problemas del desarrollo está en los Assets. Si tienes cómo solucionar ese problema en los Assets en la gente, probablemente muchos van a comenzar a migrar de forma más rápida a este motor porque existen esas facilidades. Entonces Godot también es una excelente alternativa. En este caso, como digo, no es la que a mí me gusta. Personalmente, como dije al principio, no me gusta nadita. Pero no quita que es una excelente opción desde este momento hasta el futuro y siempre lo fue hace varios años atrás. Entonces Godot Engine también entra en estas recomendaciones. Otro motor que en este caso también vale la pena revisar es uno llamado Flax Engine. Este es un motor nuevo, tendrá unos 2 o 3 años desde que se lo lanzó. En este caso, este motor no es gratuito, este motor es de pago. También si superas el umbral de los $100.000, me parece que tenías que aportar el 3% o alguna cosa por cada venta. O sea, a partir de los $100.001 por cada juego que vendas utilizando esta tecnología, pues tienes que pagar el 30%. Lo que he revisado de este motor me parece muy interesante, es ligeramente potente, o sea, sí tiene una potencia bastante aceptable. Posee un engine 2D y 3D, o sea, puedes trabajar 2D de forma nativa como 3D de forma nativa. Se puede programar en este caso en C# y se puede programar también en C++. En este caso puedes trabajar en cualquiera de los dos lenguajes tranquilamente. Entonces, Flax Engine también es una excelente alternativa como en este caso, como una herramienta de desarrollo de videojuegos. No tiene mucho tiempo en el mercado. Obviamente también va a tener el problema en la comunidad. No hay mucha comunidad trabajando en este motor. Es una comunidad que poco a poco va a ir creciendo, va a ir aportando nuevas cosas. Y lo mismo con el tema de la Asset Store. No posee Asset Store. Ahorita como medio veo, no posee Asset Store. O si es que la llegase a poseer, tendrá muy poco que ofrecer. Entonces con el pasar del tiempo, pues irá mejorando las opciones, en este caso para Flax Engine. Ahora, vamos con un motor también gratuito, bueno, en este caso un motor gratuito, que es O3D Engine o Open3D Engine. Este motor es bastante interesante, es un motor 3D y de hecho, no sé si se acuerdan que al principio o casi al principio del video dije que Crytek cuando tuvo inconvenientes ellos tuvieron que vender su motor de una de las versiones de CryEngine, todo el código fuente de CryEngine, a una empresa llamada Amazon, que en este caso creó un motor de videojuegos llamado Lumberyard. Pues bien, Open3D Engine es, por decir así, la evolución de Lumberyard. Lumberyard fue un proyecto que se quedó estancado, no evolucionó bien. Siempre se mantuvo en beta, tuvo muchos inconvenientes, así que Amazon se quitó ¿cómo que se llama? Esa piedra del camino, por así decirlo, y lo donó, lo regaló en este caso, para que la gente descargue el código fuente, haga lo que quieran con él, o sea, es gratuito y de código abierto. Técnicamente es ex CryEngine, tiene muchas cosas de CryEngine, a pesar que gran parte de la librería de CryEngine pues ya fue modificada y fue ya por decir así, eliminada o deprecada, ya convirtiéndose ya en código fuente, por decir así, netamente de Open3D Engine. Pero como base es CryEngine. CryEngine 4 me parece que es como base. Entonces, como digo, es gratuito, es de código abierto y es un motor netamente 3D. Al igual que en las otras alternativas que solamente eran 3D, se puede hacer 2D, pero simulado, cámara ortográfica y planos que miren hacia la cámara. O sea, como en este caso si quieres simular 2D dentro de un motor 3D. La comunidad también es bastante pequeña, poco a poco va ganando más adeptos, de hecho ya tienen conferencias que hablan de las nuevas características que se van a añadir en Open3D Engine. Esto también está gestionado por una fundación, de hecho Open3D Engine Foundation es la encargada de
de generar o dar recursos para, en este caso, la ampliación de este proyecto. Obviamente también hay varias empresas aportando con algo de dinero para la evolución de este proyecto, y este es un proyecto muy interesante. Para poder trabajar en Open3D Engine se lo puede hacer de tres formas, siempre hablando en un contexto de programación. Se lo puede hacer en C++, se lo puede hacer en Lua, o se lo puede hacer en un lenguaje visual en este caso del motor, que no me recuerdo bien cómo se llamaba ese lenguaje visual, pero se tienen esas tres alternativas. Podemos, este caso de Open3D Engine, podemos instalarlos prácticamente en Windows, Linux y Mac, en cualquier sistema operativo, por lo menos de los más importantes que tenemos en la actualidad. Y Open3D Engine pues es una excelente alternativa que recomiendo mucho que le presten atención y lo vayan siguiendo, principalmente todos aquellos que quieran irse por software libre y no tener inconvenientes con empresas que le puedan meter hasta el fondo y sin vaselina en cualquier momento. Entonces Open3D Engine es una excelente alternativa también para esto. Perfecto, ya hemos visto algunos de los motores que en este caso recomiendo. Ahora vamos a ver librerías que puedo recomendar en este caso para desarrollo de videojuegos. Y la primera es prácticamente mi librería favorita, que fue la primera librería que usé de desarrollo de videojuegos cuando me adentré en esto, y es SFML. SFML recibió una actualización hace unos 2 o 3 meses atrás, actualizando gran parte de su librería de C++, adaptándolo principalmente a C++ moderno. Así que en el caso de SFML nosotros podemos programar tanto en C++, pero en C o C++, bueno, no, en C++ creo que de forma nativa no se puede usar C o no se debería usar en C, pero SFML también ya creó bindings en este caso para poder usar otros lenguajes de programación por encima en este caso del código de C++, que en este caso tiene bindings para C, para .NET, para Python, para Java, para casi todos los lenguajes de programación importantes que tenemos en la actualidad. Entonces, SFML es una librería que recomiendo bastante. Esto principalmente está pensado para juegos 2D, pero también se pueden realizar juegos 3D sin tampoco una calidad gráfica excepcional, o sea, una calidad gráfica bastante decente. Entonces, SFML también es una buena alternativa que recomiendo bastante. Otro de los frameworks que tenemos o APIs para desarrollo de videojuegos es una clásica. SDL es una de las librerías más usadas de hace muchos años atrás. Este está escrito en C, así que podemos usar tanto C como C++ para poder escribir nuestros juegos en SDL. También me parece que tiene bindings hacia otros lenguajes. Sí, me dice que hay bindings en este caso disponibles para C#, Python y asumo que para Rust y otros lenguajes importantes de la actualidad. Así que SDL también es otra alternativa. En este caso es una librería, es una API en este caso que contiene clases, funciones en este caso para poder realizar nuestros juegos utilizando principalmente C y C++. Y por último, otra de las librerías que se ha ganado un nombre en estos últimos años es la librería de Rayleigh. Considerados por muchos como una de las librerías más sencillas de usar para crear videojuegos, está escrito en C, así que nosotros podemos escribir nuestros juegos utilizando C o C++ a través de esta librería. Esta librería ha recibido múltiples premios, en este caso recibió por Google y también recibió un Epic Mega Grant en el 2020 por su facilidad y en sí por todo lo que ofrece esta librería en sí. Esta librería también posee bindings hacia otros lenguajes como Rust, C#, en este caso, al igual que en las otras librerías que revisamos hace un momento. Así que el Rayleigh también es una opción bastante interesante para juegos 2D y 3D. Obviamente sin un 3D, como digo, nada espectacular. Son un 3D bastante estándar, por así decirlo. Y bien, estas serían las recomendaciones que en este caso doy con respecto a las diferentes alternativas, programas y librerías para la creación de videojuegos. Ahora, una cosa también bastante importante que me gustaría enfatizar ahora último, más que nada si van a trabajar con programas de código abierto, incluso también con librerías de código abierto. Hay que tener mucho cuidado cuando vayamos a trabajar con ese tipo de programas o con ese tipo de librerías. Hay que descargarlo únicamente de fuentes seguras y oficiales. Por ejemplo, el caso de Godot. Godot nosotros debemos asegurarnos que los descargamos desde la página oficial, pero tenemos que asegurarnos que los descargamos desde la página oficial. ¿Por qué? Porque a ser libres y de código abierto, todos podemos
descargarlos y modificarlos a nuestro antojo. Pero incluso los hackers también pueden hacer lo mismo. Incluso hay muchos programas de código abierto que en los últimos meses, incluso bueno, también hace varios años atrás, ellos han puesto comunicados en sus páginas oficiales que dicen, sabes que no descargues esta versión, si tienes descargada esta versión no las instales porque alguien pudo meter código malicioso dentro de esos programas y están haciendo pues que tu máquina se infecte para robar información o para comenzar a usar tu máquina para minar criptomonedas. Entonces hay que tener bastante cuidado cuando trabajemos con librerías de código abierto y principalmente, como digo, bajarla de sitios oficiales, asegurarnos que es el sitio oficial, porque también hay páginas fraudulentas que se tapiñan como los sitios oficiales y por lo tanto vas a terminar descargando un virus para que te roben tu información o para que, en este caso, pues usen tu máquina para minar criptomonedas. Por lo tanto, como digo, hay que tener bastante cuidado cuando trabajemos con programas de código abierto. Si los descargamos para nosotros mismos compilarlo o ya descargamos la versión compilada simplemente para instalarlo. Así que hay que tener mucho cuidado con todo eso. Eso no ocurre normalmente en los programas privativos, ya que sí, yo que sé, Crytek da una versión de CryEngine que ha sido infectada y resulta que mi máquina se infectó y yo detecto que fue porque yo instalé CryEngine. Esto es un ejemplo, estoy diciendo que CryEngine esté infectado o alguna cosa por el estilo. Nadie quita que yo pueda denunciar, ponerle una denuncia ultramillonaria a ellos por haberme infectado mi máquina. Entonces, las empresas privadas normalmente no se arriesgan a ese tipo de cosas y por lo tanto son más cuidadosos en esos aspectos. Pero en el caso de las librerías de código abierto, incluso algunas en la información de la licencia, ellos dicen muy claro que dice, bueno, quita el código, pero yo no me hago responsable si algo le pasa a tu máquina, si tú te infectas y descargas código de otra parte y se infecta tu máquina, yo no me hago responsable de eso. Por eso digo que hay que tener bastante cuidado si vamos a decidir irnos por las opciones open source y de código abierto. Así que es bastante importante tomar esas medidas de seguridad. En este caso por nosotros mismos. Y bien, gente, esto sería todo por este video. Ha sido creo que un video relativamente largo. Si les gustó el video, pues ya saben, pueden darme con un like y suscribiéndose a este canal. Aquí les voy a dejar algunas series, en este caso que estamos desarrollando aquí en el canal, principalmente la de C++, de desarrollo de C++. Cualquier duda, comentario y sugerencia, como que tienen ahí abajito, bueno, tienen ahí una cajita en la cual pueden hacerlo, dejar sus dudas, comentarios y sugerencias, siempre seguido de su correspondiente punto y coma. Por mi parte, esto sería todo, así que los veo para el próximo video. Hasta pronto.